Fuerzas federales abaten a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac. El Gabinete de Seguridad Federal se reúne con diputados para aclarar temas del espionaje y robo de combustible. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, busca declarar en el juicio contra Javier Duarte. Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. De las mismas se desprenden elementos probatorios. El presidente Enrique Peña Nieto descartó que por el momento vaya a realizar cambios en su gabinete. No tengo en esta ni para decir sí ni para decir no. Siempre creo que es una atribución del presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente. Las lluvias podrían colapsar otro tramo del Paso Express, advierte el gobierno de Morelos. Buena señal que los Estados Unidos no consideren aumentar aranceles ni cuotas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, afirma la Secretaría de Economía. El gobierno de México pide a Venezuela suspender la Asamblea Nacional Constituyente. El Senado de Estados Unidos aprobó el nombramiento de Christopher Wray al frente del FBI. Realizan paro cívico de 24 horas en Venezuela. La World Press Foro 2017 llega al Museo Franz Mayer. La selección mexicana vence 1-0 a Honduras y avanza a semifinales en la Copa Oro. ¿Qué tal, amigos y amigas de México al Día? Es un verdadero placer saludarlos, cerrar una semana. Ya es viernes 21 de julio del 2017, son las 6:31 y estamos listos para llevarles toda la información en la próxima hora y media. Antes saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Omar, muy buenos días para ti también. Como bien mencionas, ya es viernes, pero pues tenemos muchísima información. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV, de Una Voz con Todos, también a través de Facebook Live en Noticias México al Día y de Twitter en @mexaldía. A Miguel González, también con mucho gusto que se comunica con usted a través de la lengua de señas. Iniciemos con la información. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Un fuerte dispositivo de seguridad el día de ayer logró detener al líder del cártel de Tláhuac. Cerca del mediodía de ayer se registró una intensa movilización en la colonia La Conchita Zapotitlán, delegación Tláhuac, en el sur de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Procuraduría General de la República, realizaban un patrullaje en las inmediaciones de dicha delegación cuando fueron agredidos. Al repeler el ataque y tras intercambios de disparos, murieron 8 presuntos delincuentes, entre ellos Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, supuesto líder del cártel Tláhuac y principal distribuidor de droga en el oriente del Valle de México. De acuerdo con información de las autoridades, esta célula criminal también se dedica a los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, así como en el municipio de Chalco. Este operativo se realizó con trabajos previos de investigación por parte de la PGR y la Policía Federal, que permitieron conocer que en esa zona se encontraban integrantes del grupo delincuencial. En el lugar se encontraron diversas armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, en las cercanías de donde ocurrieron estos hechos, un grupo de personas prendió fuego a un camión tipo Torton. El fuego fue controlado minutos después. Al menos 23 personas fueron detenidas y presentadas en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Con información de Emanuel Morales, México al Día. Y Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que con el abatimiento de Felipe de Jesús, alias El Ojos, no han terminado todavía las investigaciones ni las acciones para acabar con la delincuencia en la delegación Tláhuac. Dijo que el grupo que encabezaba a este sujeto era el principal autor de los homicidios en la zona oriente de la capital. También reiteró que no se trata de un cártel, sino de un grupo de narcomenudistas. Además, con importante presencia en los alrededores de Ciudad Universitaria, grupo delincuente. La Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México informó que debido al operativo policíaco realizado en la delegación Tláhuac, se suspendieron las clases desde ayer. Hoy viernes, en las escuelas también se habrán suspendido clases
que están dentro de esta demarcación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Esto para salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de la zona. Las actividades escolares se reanudan el próximo lunes 24. En el operativo no hubo afectaciones a la comunidad escolar ni a los planteles. Y la Comisión Bicameral de Seguridad del Congreso de la Unión se reunió con funcionarios del gobierno federal en el Palacio Legislativo de San Lázaro, esto para abordar el caso del presunto espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, así como el robo a hidrocarburos. A este encuentro asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imas, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, y el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero. El encuentro fue privado y no hubo declaraciones. Ahora vamos a revisar cómo van las cosas en el caso de Javier Duarte. En mensaje a medios, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pidió a la PGR que lo llame a declarar contra el exgobernador Javier Duarte. Afirmó que aportará videos de las conversaciones que tuvo con cómplices del exgobernador, entre ellos Moisés Mansur, Juan Janeiro y Franklin González, quienes aparecen en la carpeta de investigación de la PGR. Tuve cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. De las mismas se desprenden elementos probatorios que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos. Veracruz tendrá la justicia que demanda. ¿Y cómo se encuentra Javier Duarte después de su extradición a nuestro país? Pues la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que permanece dentro del reclusorio norte bajo vigilancia permanente. Indicó que en todo momento el exgobernador de Veracruz se encuentra acompañado por un custodio del penal, además de ser vigilado por cámaras de circuito cerrado para garantizar su seguridad. Complementó que Duarte no ha abandonado el centro penitenciario y únicamente se encuentra a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal que lleva su proceso. Además, se busca que se le imputen otros delitos. Integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pidieron a la Procuraduría General de la República investigar a Javier Duarte por las desapariciones y asesinatos cometidos durante su administración en el estado de Veracruz. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, durante el mandato de Duarte se presentaron 665 desapariciones. El movimiento, integrado por 49 colectivos de familias, recordó que Veracruz es uno de los estados con mayores índices de criminalidad y violencia del país. En otra información, el presidente Enrique Peña Nieto descartó que por el momento vaya a realizar cambios en su gabinete. Sin embargo, recordó que esa facultad la puede ejercer cuando lo crea conveniente. No tengo en esta ni para decir sí ni para decir no. Siempre creo que es una atribución del presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente, cuando estime que haya que reforzar un área, etcétera, pero no es este momento para decir, no lo tengo en este momento considerado, lo que no signifique que en algún momento no eventualmente haga alguna cosa. Esto lo dijo, como usted vio, durante la reinauguración del Estadio Nemesio 10 en Toluca, en el Estado de México, donde estuvo acompañado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. Más adelante, nuestro compañero Daniel López Casarín nos tendrá, por supuesto, los pormenores de este nuevo estadio, ya pues en el lado deportivo. En otros temas, ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la apertura de un tercer carril a la circulación en el Paso Express en Cuernavaca. Esto tras los resultados positivos de las pruebas de georradar y de carga realizadas para comprobar la resistencia del terreno. La dependencia aclaró que el carril funcionará de manera reversible para ayudar a desahogar el tránsito vehicular de acuerdo a las horas pico. Los horarios de circulación serán los siguientes: de 5 a 11 de la mañana con dirección a la Ciudad de México y de 11 a 5 de la mañana del siguiente día
con dirección a Acapulco. Les recuerdo que únicamente se permite el paso de vehículos ligeros y autobuses. Los transportes de carga deberán utilizar las rutas alternas. Y en más sobre este caso, el gobierno de Morelos advirtió que el muro conocido como Cuerpo B, que se localiza en el socavón formado en el Paso Express, podría colapsar si se presenta una lluvia fuerte. El director de Protección Civil de Morelos, Javier Bermúdez Alarcón, dijo que solicitaron su demolición y que la empresa haga llegar el proyecto para restaurar toda el área. Informó que el gobierno del estado determinó como medida preventiva restringir el tránsito vehicular en caso de que se presente una lluvia fuerte. El lunes, este próximo lunes, se vence el plazo que le concedió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa para que cumpla con la solicitud de protección civil e informe cuáles son las medidas de remediación. Ayer el INE realizó una sesión extraordinaria. Estos fueron los temas que abordaron. De cara a las elecciones de 2018, el Instituto Nacional Electoral aprobó nuevos lineamientos para la aparición de dirigentes y voceros partidistas en medios de comunicación. Con ello, se evitará que quien aspire a un cargo de elección popular utilice recursos públicos con fines electorales o que incurra en promoción personalizada. Asegurar que con toda claridad que desde el 8 de septiembre próximo la política transcurra sin la contratación ni la adquisición de gastos de propaganda hasta que con el arranque de las precampañas las reglas que rigen el ingreso y los gastos de los partidos de cara a las contiendas electorales adquieren plena vigencia. El objetivo es que haya cancha pareja para todos los posibles contendientes en las elecciones federales y locales del 2018. Que la pauta en radio y televisión sea una herramienta de equidad para las precampañas y que posteriormente contribuya a una cancha pareja de todas las contiendas y de todos los cargos de elección que se disputen en las urnas, no solo para la presidencia de la República. Asimismo, evitará ventajas por el uso indebido de propaganda en radio, televisión, medios impresos, internet y anuncios espectaculares, entre otros. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, descartó que esto busque regular el uso de internet y redes sociales. Evitar que el acceso al dinero público o privado o a otros bienes que no están al acceso de todos se convierta en ese periodo de prevención especial de la equidad de la contienda en una ventaja desleal e indebida en los comicios por parte de quienes aspiran a competir por un cargo de elección popular mediante la difusión anticipada de su nombre, imagen y voz por cualquier vía, ya sean medios electrónicos, medios impresos, internet o redes sociales, en donde medie la compra o la adquisición de esos espacios. En sesión extraordinaria, el Consejo del INE también rechazó la solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que la Autoridad Electoral Nacional asuma la operación del PREP en las elecciones de 2018. Asimismo, el INE aprobó reducir de 40 a 33 los distritos electorales en la Ciudad de México. Para México al Día, Flor Hurtado. Y la Secretaría de la Función Pública abrió 10 investigaciones, estas en contra de OHL, Odebrecht y Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como el Rey de los Dragones. En un informe entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, detalló que solo en el caso de la constructora española OHL existen 8 expedientes de investigación. Refirió que en el caso Odebrecht, la única indagatoria está en manos de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, mientras que las pesquisas sobre Luis Carlos Castillo Cervantes son responsabilidad del órgano interno de control de comunicaciones y transportes. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, señaló que ante la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, sin el nombramiento del fiscal, los delitos se podrán castigar hasta que se concluya el proceso de designación. Dijo que el INAI ha sido muy respetuoso de la soberanía del Senado, pero sí era determinante que se nombrara al fiscal anticorrupción y los 18 magistrados. En este caso faltan 2 elementos fundamentales. El fiscal, ¿por qué el fiscal? Porque si no hay un fiscal,
La misma ley, el Código Penal reformado, para que entren en vigor pleno los delitos de corrupción, ya llamados así por vez primera en la nomenclatura mexicana, se requiere que esté el fiscal nombrado. Y por otro lado, porque no están los 18 magistrados que se van a nombrar. Y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad advirtió que las sentencias anticorrupción que se realicen mientras no sean nombrados los magistrados encargados de esa tarea corren el riesgo de ser anuladas. Si bien el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dio a conocer que la 13ª Sala Regional Metropolitana atenderá temporalmente los juicios por faltas administrativas graves, en tanto el Senado no apruebe los 18 nombramientos de los magistrados, se corre el riesgo de que las sentencias no procedan. Militares de Brasil se encuentran en nuestro país para conocer de cerca cómo opera el plan DN3 en casos de desastres naturales. La Secretaría de la Defensa Nacional recibió la visita de una delegación de militares expertos de Brasil, cuyo objetivo fue darles a conocer cómo se organiza, opera y actúa el Plan DN3 en casos de desastres naturales en territorio nacional e inclusive en el esquema de ayuda humanitaria a otros países. Acabamos de cumplir el año pasado 50 años de que se aplica este plan. Es desde luego un referente inclusive para el Sistema Nacional de Protección Civil y además los países que han visitado y han tenido la oportunidad de conocer cuál es el esquema de este plan de auxilio a la población civil, se han llevado conceptos importantes para ser retomados en sus países como parte de sus propios programas de auxilio a la población civil. Durante la demostración, se les explicó la historia del Plan DN3 y cómo evolucionó esta fuerza que tiene acumulados 50 años de experiencia, así como su organización, equipamiento, capacidades y los países a los cuales se ha apoyado históricamente, que han sido 20 en 42 ocasiones. Esta fuerza, que es un componente estratégico, vamos a llamarlo así, ¿por qué? Porque puede actuar en cualquier momento en todo el territorio nacional, inclusive tiene capacidad de traslado hacia otros países. Se le han adicionado recientemente unos componentes especializados, como es la cuestión de los fenómenos radiológicos, que son desastres que se han suscitado no en México, pero sí en otros países y que requieren de una preparación muy especializada. El almirante de escuadra Ademir Sobrino, director del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Brasil, dijo estar sorprendido por la organización, equipo y el compromiso del personal del Ejército Mexicano a favor de la población con el Plan DN3. Foi prazer muy grande estar acá y verificar la organización de ese cuerpo, de esta unidad del ejército y su preocupación con la población mexicana. Asimismo, se les destacó que esta fuerza ha sido exhibida en el marco de la Plataforma Global para la Reducción de Casos de Desastres que se llevó a cabo recientemente en Cancún, donde se recibió la visita de países de Europa, Asia y Oceanía. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Y una revisión técnica del subsuelo marino cercano a Yucatán reveló la posible existencia de grandes reservas de hidrocarburos en una región cuyo acceso para la exploración será licitado muy próximamente. De acuerdo con Ernesto Marcos Yacomán, director de la consultora Marcos y Asociados, esta reserva podría compararse con el yacimiento Presal en Brasil, el más grande del país sudamericano. Al respecto, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, afirmó que hasta después de la licitación se podrá perforar en la zona. El secretario de Economía, Delfonso Guajardo, aseguró que es una buena señal de salida, de arranque, de inicio, que Estados Unidos no considere ni aranceles ni cuotas, obviamente un aumento en estos dos rubros, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que para la modernización del acuerdo, que iniciará el próximo 16 de agosto, se prevé realizar entre 8 y 9 rondas de negociaciones con un tiempo máximo de 20 días entre cada una. Por otra parte, el funcionario reiteró que ni México ni Canadá tienen planeado abandonar el tratado y que en todo caso el único que podría hacerlo sería los Estados Unidos. Recordemos que el pasado lunes los Estados Unidos publicó los objetivos que buscará que la renegociación del Telecán, los cuales fueron recibidos con agrado por el gobierno mexicano.
Y el gobierno de México, a través de la Cancillería, hizo un llamado respetuoso al presidente Nicolás Maduro para que suspenda la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y abra así la puerta a una negociación que lleve a resolver la crisis democrática por la que atraviesa Venezuela. Por medio de un comunicado, aseguró que el presidente Maduro tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz. También el gobierno de México reiteró su absoluta disposición de apoyar por la vía diplomática y con estricto respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela cualquier esfuerzo sincero en la búsqueda de una solución negociada, pacífica y democrática. Vámonos con toda la información internacional. En Venezuela, la oposición realizó un paro cívico de 24 horas para exigir al presidente Nicolás Maduro que frene la Asamblea Nacional Constituyente. Varias calles fueron bloqueadas y el servicio de transporte privado quedó paralizado. En este contexto, la oposición también presentó su propuesta de un gobierno de unidad nacional que, entre otros puntos, plantea seleccionar a un candidato presidencial a través de elecciones primarias. Lo primero en la agenda del próximo gobierno es la aplicación de un plan de atención inmediata a la crisis humanitaria con énfasis en alimentación, abastecimiento y precios y salud, medicamentos y atención. Más adelante, Inés Carrasco, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, nos ayudará a comprender más sobre lo que sucede en Venezuela. Y un juez ordenó la incautación de $2.8 millones de fondos de pensión del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en relación con su condena por corrupción. El expresidente sigue libre hasta su apelación ante un grupo de magistrados. Ninguno de los fondos de la pensión de Lula da Silva puede ser usado hasta que se emita un fallo final en su proceso. En Estados Unidos, la exdiputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, presuntamente vinculada con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, será trasladada de San Diego a Washington. Esto luego de que un jurado de este estado presentara cargos en su contra. A la diputada se le acusa del delito de conspiración para la distribución de más de 5 kilogramos de cocaína que intentó ingresar mediante el puente internacional de Tijuana a la Unión Americana el pasado 21 de junio. Y el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, descartó que fuera a renunciar a su cargo. Esto luego de que Donald Trump, el presidente de esa nación, dijera públicamente que se arrepiente de haberlo nombrado como fiscal. En una entrevista, Sessions dijo que le encanta su trabajo y que tiene previsto continuar hasta que sea apropiado. De acuerdo con el periódico The Washington Post, en caso de que Sessions renunciara, ocuparía el cargo de forma temporal el ahora fiscal adjunto Rod Rosenstein. Estados Unidos y Corea del Sur detectaron una actividad inusual en la que están involucrados submarinos de Corea del Norte. Un militar surcoreano confirmó que se ha detectado actividad inusual de activos de las fuerzas navales norcoreanas, principalmente submarinos, así lo dijo esta fuente. Esta información llega luego de que en esta semana el Pentágono informó al Senado estadounidense que el régimen de Kim Jong-un está realizando pruebas para un nuevo tipo de misil balístico lanzado desde un submarino. Y el Comité Judicial del Senado estadounidense aprobó el nombramiento de Christopher Wray como próximo director del FBI. Esto tras la destitución de James Comey por parte del presidente Donald Trump. Wray encabezó la división criminal del Departamento de Justicia de 2003 a 2005 durante el mandato del entonces presidente George W. Bush. Ahora se espera su ratificación definitiva en el Pleno de la Cámara Alta. El gobierno de Rusia negó que haya existido una segunda reunión secreta entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en la cumbre del G20 que se realizó en Alemania a principios de este mes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que este encuentro fue solo una plática informal durante la cena de jefes de Estado y el tema del que hablaron fue sobre las adopciones de niños rusos por parte de ciudadanos estadounidenses. Y un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter dejó hasta el momento 2 muertos y más de 100 heridos en la isla de Kos, en Grecia.
El sismo se registró alrededor de la 1 de la mañana con 30 minutos hora local. De acuerdo con las autoridades, los fallecidos se encontraban en un bar cuyo techo se vino abajo. El terremoto causó numerosos daños materiales y provocó que los habitantes de la isla se quedaran sin luz durante varias horas. Además, afectó la costa occidental de Turquía y a Bodrum, donde provocó numerosas grietas en los edificios y obligó a evacuar el hospital de la ciudad. De regreso a nuestro país, y para muchos, por supuesto, esta es una gran noticia, porque iniciaron las vacaciones de verano, pero algunas escuelas aún mantienen sus puertas abiertas, precisamente para ofrecer a los alumnos actividades físicas y talleres. Así inician los talleres en las escuelas de verano. En el patio, la primera actividad fue el baile. Maestros y alumnos convivieron en un ejercicio que implica música, baile y actividad física. Yo en vacaciones me siento un poco sola y pues me gusta venir más acá para compartir y convivir con mis demás compañeros y estar más juntos más tiempo. Yo quiero que se amplíe, no sé, otra semana por lo menos, porque sí es muy divertido. Además del baile, los estudiantes tomaron 4 talleres más: teatro, canto, lectura y habilidades matemáticas, con una duración de 50 minutos. Romeo, ¿qué haces aquí? Quería venir a aclarar una duda. ¿Cuál? ¿Es verdad que eres una Capuleto? Sí, soy la única hija de los Capuleto. ¿Y es verdad que tú eres un Montesco? Sí, soy el único hijo de los Montesco. Se supone que somos enemigos. Pero a mí no me importa, mientras esté contigo. Más que nada me puedo desarrollar, puedo sacar los sentimientos que traigo yo. Fomentar el hábito de la lectura y el gusto por ella fue una de las dinámicas con mayor ingenio. Me gustó más porque no hay en sí reglas fijas, es como que puedes divertirte, pero aprendiendo. Me gusta que estemos muy interactuados, muy jugando. Ha estado padre porque casi no hacemos actividades así como escolares, hacemos más talleres. Y los talleres que más me gustaron fue Geometrízate, Baile y Juega y, bueno, en realidad todos. La secundaria técnica número 13 forma parte de las 379 en operación en la Ciudad de México como proyecto piloto de estas escuelas de verano. Se han hecho actividades lúdicas, artísticas, deportivas y los alumnos se encuentran motivados, divertidos. Y pues bueno, creo que estas 2 semanas que hemos estado trabajando ha sido una experiencia muy grata, ya que hemos tenido respuesta de nuestros alumnos. Incluso exalumnos han venido a ser parte de esta escuela de verano. Durante 4 horas y media, los alumnos pudieron aprender y divertirse al mismo tiempo en esta modalidad opcional y también gratuita. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Llegó el momento de ir a nuestro resumen. Le damos gracias a quienes nos siguieron en esta primera media hora. En un operativo de la Marina, en conjunto con fuerzas federales, fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, presunto líder del cártel de Tláhuac. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que con el abatimiento de Felipe de Jesús, alias El Ojos, no han terminado las investigaciones ni las acciones para acabar con la delincuencia en la delegación Tláhuac. Pide el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, declarar en el juicio en contra de Javier Duarte. Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte. De las mismas se desprenden elementos probatorios. El presidente Enrique Peña Nieto descartó que por el momento vaya a realizar cambios en su gabinete. Tengo en esta, ni para decir sí ni para decir no. Siempre creo que es una atribución del presidente el hacer ajustes a su gabinete cuando lo estime pertinente. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó que vaya a renunciar pese a las críticas de Donald Trump. Más adelante fallece Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. Javier El Chicharito Hernández regresa a la Premier League y es nuevo jugador del West Ham.
Hace unos momentos le decíamos que continuaríamos analizando el tema de Venezuela, un tema que se ha venido complicando cada vez más. Mucha incertidumbre al respecto de cómo va a terminar esta situación, pero que también es cierto que cada vez se hace más compleja. Gracias Inés Carrasco, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, por estar con nosotros en otra ocasión precisamente para hablar de este tema tan complejo. Hace unos momentos platicábamos de cuáles son estas grandes incertidumbres. Desde tu perspectiva, ¿en qué etapa vamos y cómo está por resolverse esta dinámica? Bueno, pues creo que tenemos que recordar lo primero que es que llevamos en Venezuela 100 días de protestas ya, desde finales de marzo que empezaron a ver los movimientos, digamos, más dictatoriales del gobierno de Maduro en términos de la Asamblea Nacional, que hay que recordar, por supuesto, es la oposición, el Parlamento. Entonces llevamos 100 días de protestas violentas, muchos enfrentamientos entre la policía, el ejército y la sociedad civil. Se reportan alrededor de 100 muertos, la mayoría de estos son menores de 30 años, estamos hablando de una violencia enorme contra una juventud que se está levantando de una manera muy importante contra el gobierno de Maduro, que ya está, digamos que, enfrentando enemigos en todos los frentes, internamente y también internacionalmente ya las declaraciones de países como Estados Unidos, de países como Chile, de países como Colombia, ya son mucho más fuertes y mucho más elevadas de lo que eran antes. Inés, estamos a escasos días de que se lleve a cabo ya la elección para conformar esta Asamblea Nacional Constituyente a la que convocó Maduro, donde se tendrán que elegir alrededor de 500 constituyentes para que hagan una nueva constitución. ¿Qué significaría esto? ¿Por qué la oposición, para que entienda un poco más el público, está tan aferrada a que no suceda? ¿Qué pasaría? Creo que tenemos que recordar que todo este proceso empieza desde el año pasado, que se inicia el proceso revocatorio. El proceso revocatorio está inscrito en la Constitución actual, que es la 1999, que permite que si la gente está inconforme con el líder puedan revocarlo mediante un referéndum, digamos. El año pasado se aprobó esto, consiguieron los suficientes votos necesarios para empezar este proceso y el gobierno de Maduro le dio un paro en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, lo que estamos viendo es que la Constitución de 1999 permite una transición, digamos que pacífica y legal para acabar con el régimen de Maduro, que es lo que está tratando de hacer la Asamblea Nacional y la oposición. Ahora, crear una nueva constitución evidentemente eliminaría esta facultad y también, por supuesto, que podría cambiar, y lo que se espera mucho lo que esperan muchos de los críticos, la razón por la cual no se quiere, es que podría crear una situación en la cual Maduro pueda obtener aún más poderes de los que ya tiene de una manera legal, digamos. Sí, porque además vale la pena comentar, Inés, Ana Cris, que esta Asamblea Nacional Constituyente, prácticamente todos los elegidos serían pro régimen actual, ¿no? Obviamente, lo cual generaría este cambio automático prácticamente de una nueva constitución, lo cual le daría estos poderes a Nicolás Maduro. Por eso esta oposición, y no solo nacional, sino también internacional por parte de varios países, de que no se celebre esta Asamblea Nacional, que sería la que daría la facultad para cambiar la Constitución. Si sucede, seguirían las protestas además, es decir, es evidente que de celebrarse ganaría el régimen de Nicolás Maduro, pero con ello no va a detener ni las protestas, ni las críticas, tanto internas como externas, lo cual el problema que estamos vislumbrando ahorita continuaría. Exactamente, y para la oposición, Leopoldo López, Enrique Capriles, todos los miembros en contra del régimen de Maduro, esta es la llamada hora cero de la democracia, digamos que es el último empuje de ver hacia dónde va a moverse el régimen de Maduro, que obviamente ha tenido, digamos que, avances y retrocesos en términos del diálogo con la oposición. Obviamente la reciente liberación de Leopoldo López fue una gran sorpresa, grata sorpresa, por supuesto, para la oposición. También, obviamente, han habido intentos de diálogo más exitosos que otros. Podemos recordar la intercesión del Vaticano, etcétera. Entonces, este sí es un momento muy crucial. Estamos a 10 días de ver realmente un cambio muy importante en la política de Venezuela, no solamente desde el término de lo que hace o no el régimen de Maduro, sino lo que hace o no también la comunidad internacional. Justamente en ese aspecto, Inés, pues hemos visto varios intentos de que haya un mediador, porque de lo que se habla es que no existe el diálogo entre las dos partes, que no hay ningún puente que comunique. Entonces, pues hemos visto al expresidente Zapatero español, hemos visto al Vaticano. Desde tu perspectiva,
¿Quién podría ser el mediador ideal entre la oposición y el régimen de Maduro? Pues me parece que, digamos que una persona no existe un mediador ideal, pero ya están habiendo muchos movimientos. Por ejemplo, me parece que fue antier o ayer que 100 legisladores de Colombia y de Chile presentaron una demanda contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ese tipo de movimiento es una cosa muy importante, es una declaración muy fuerte. También, por ejemplo, el presidente Santos de Colombia, recientemente en su viaje a Cuba, se habló mucho de que él estaba visitando Cuba en parte para tratar de cambiar la posición de Cuba para que no apoyara el chavismo. Me parece que Venezuela está cada vez más aislado. Mercosur ya anunció hoy mismo, me parece, que de hacerse esta nueva constitución expulsarían a Venezuela de Mercosur. Entonces me parece que no necesariamente hay un mediador o una persona, pero están actuando mucho los países latinoamericanos para acelerar el proceso de cambio en Venezuela. Por supuesto, si no se logran estos consensos, si no se logran estas mediaciones, si se agotan las instituciones internacionales para que Maduro no renuncie, lo cual hasta el momento eso nos hace pensar, ¿no?, que Maduro no renunciará. Entonces entra una palabra muy fuerte, que es un posible derrocamiento desde las calles, algo que pasó probablemente como las primaveras árabes, ¿no?, que la ciudadanía pues se volcó de manera todavía más fuerte para buscar incluso el derrocamiento. Pero hay un elemento muy importante, que es el ejército. El ejército también tendría que estar pues, apoyando este derrocamiento. En el ejército existe una dinámica interesante, porque el ejército se ha enriquecido, las élites del ejército se han enriquecido mucho con el régimen de Maduro. Entonces sí existe una lealtad y una atadura, digamos, ahí. Pero, por ejemplo, Leopoldo López testificaba que cuando él estaba encarcelado, él estaba bajo prisión, mucha de la gente que lo rodeaba eran miembros del ejército, y cada vez más estamos viendo a miembros del ejército que están siendo sancionados, que están siendo castigados por oponerse al régimen, y las llamadas de la Asamblea Nacional, la oposición, las llamadas de la ciudadanía para que el ejército esté dispuesto. Por ejemplo, ahorita en la consulta nacional que se hizo el 16 de julio, preguntándole a los venezolanos si están a favor o no de esta Asamblea Constituyente que quiere instaurar Maduro, una de las preguntas era específicamente si la gente quiere que el ejército rechace este movimiento y se apegue a la Constitución de 1999. Entonces ya existe una presión cívica muy fuerte también para, digamos, que despertar al ejército a oponerse al régimen. Exacto. Bueno, finalmente hubo sí cierta ruptura, digamos, con lo que sucedió con la fiscal, donde se hablaba ya de una especie de fracción del régimen de Maduro que estaba, pues de alguna forma, ya no tan fiel a los ideales del presidente. ¿Qué piensas de Sí, esto? pues realmente Luisa Ortega, la fiscal que estuvo a cargo de la formal prisión de Leopoldo López, recientemente con el movimiento de marzo de Maduro, de tratar de quitarle poder a la Asamblea Nacional mediante el tribunal, que se tuvieron que echar para atrás 2 días después, un día después, mostró que ella también estaba ya en oposición, y es uno de los factores también que están demostrando una gran ruptura interna dentro del gobierno, pero también creo que tenemos que considerar que este tipo de procesos ha tardado mucho tiempo. O sea, Luisa Ortega sí se tardó mucho tiempo en llegar a este punto, y estamos hablando de un quiebre muy grande dentro del gobierno. Pues lo decías, ¿no? El punto cero, el punto inflexible. Estamos a punto de vivir algo muy relevante para Venezuela, con mucha incertidumbre, por supuesto, lo que va a pasar en esta votación. Gracias, Inés, por estar con nosotros, de Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a un corte, regresamos. Esto es México al Día. Y es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. No se pierdan la conversación que tuvo mi compañero Pepe Ureña con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Aquí un adelanto de esta interesantísima charla. Vengo pues, de una familia también integrada por servidores públicos.
también de tradición hacendaria. Mi papá es economista y abogado de la UNAM. Había una gran tradición en la familia de vinculación con el servicio público, en particular con la Secretaría de Hacienda. Mi mamá educadora y trabajó también mucho tiempo en el DIF. Entonces la casa se vivía con el ejemplo familiar, los valores del sector público y los valores y la importancia del servicio a los demás. Mi papá, hijo de un contador, tuvo ocho hermanos. Contador que le tocó, mi abuelo le tocó traer las primeras computadoras a México, unas computadoras Bull, las que todavía funcionaban con tarjetas. Le gustaba mucho el dominó y apuntábamos en esas tarjetas, de las que le sobraron muchas, varias partidas de dominó. Mi abuelo materno, hijo de inmigrante libanés, zacatecano, estudió al mismo tiempo artes plásticas y leyes, fue abogado bancario, fue abogado por muchos años. Igual que mi papá, pues una trayectoria de servicio público desde el principio. Prácticamente toda mi trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector público y buena parte de ello, y buena parte de esa trayectoria en el sector financiero público, en donde empecé trabajando dentro de la Comisión de Seguros y Fianzas en el área de fianzas y tuve la fortuna desde que salí casi de la universidad de ir encontrando oportunidades en este sector, en esta secretaría, en sus diferentes trincheras y poco a poco ir desarrollando una trayectoria en donde recorrí prácticamente todo el escalafón y en cada uno de ellos en la oportunidad de hacer equipo con funcionarios públicos de excepción, con gente muy talentosa, con jefes brillantes y comprometidos, con compañeros de trabajo conocedores y también con un gran sentido de responsabilidad y de amor y de pasión por México. Vamos ahora a las breves del país. El gobierno del Estado de México informó la suspensión del servicio Mexicable con el fin de realizar la primera inspección anual de este medio de transporte. Las estaciones 1, 2 y 3 permanecerán cerradas del 24 al 31 de julio, mientras que las estaciones 5, 6 y 7 suspenderán el servicio del 1 al 7 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre el aumento en el número de tormentas tropicales que se formarán en este año y que afectarán a la República Mexicana. La cantidad subió de 27 a 33 precipitaciones, de las cuales 18 se formarán en el Océano Pacífico y 15 en el Atlántico. Agentes de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a 5 elementos de la policía de Atizapán de Zaragoza por su probable participación en el secuestro de 3 personas en el año 2016. Los detenidos fueron ingresados al penal de Tlalnepantla, en donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal. Autoridades de Nuevo León vincularon a proceso al exdirector de Protección Civil de la entidad, Jorge Camacho Rincón, por el delito de daño patrimonial al erario estatal en la renta irregular de 2 helicópteros en el año 2009. El cierre de la investigación se fijó para el próximo 19 de octubre. El Seguro Social anunció que de agosto a noviembre se realizarán 13 licitaciones para las compras de 2018. El total es por 62.915 millones de pesos en la construcción de infraestructura, así como la adquisición de bienes y servicios. Por supuesto destaca la consolidada de medicamentos, pero que hay muchas otras relevantes. Esto se suma a las principales obras de infraestructura que también estaremos licitando durante este periodo, que tiene un valor superior a los 1.100 millones de pesos. La estrategia incluye la creación de una mesa con estos representantes para dar seguimiento a los procesos de licitación y garantizar a los proveedores participantes transparencia y competitividad en igualdad de condiciones. Y en 29 años que el Instituto Mexicano del Seguro Social lleva realizando trasplantes de corazón, ya hay 200 personas que han sido beneficiadas con este método. El 21 de julio de 1988 fue una fecha que cambió el rumbo de la cardiología en nuestro país y también cambió la vida de muchos pacientes.
Era un miércoles por la tarde cuando el doctor Rubén Argüero, acompañado de su equipo, entre ellos el cirujano cardiotorácico Guillermo Careaga, del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibieron la llamada que marcó un antes y un después en su carrera. Se trataba del primer donador de corazón y significaba el primer trasplante que México presenciaría. Fue un impacto, fue una gran satisfacción, sin duda, pero aparte, casi siempre lo que tengo oportunidad lo comento, aparte de que va la satisfacción, como que va el compromiso, ¿no? Ya estuviste y ¿qué sigue? Y el que sigue pues es lo que estamos haciendo ahora, con un equipo muy bien integrado, de excelencia, para que estos programas permanezcan, crezcan y beneficien a más pacientes. En ese primer procedimiento, el equipo médico operó como una orquesta, todos en la misma sintonía. Se realizó ese día por la tarde, el procedimiento terminaría por ahí de las 12, 1 de la mañana. El paciente evolucionó muy bien, fue el primer trasplante que se realizó de este tipo en nuestro país y de entonces pues a la fecha fue un parteaguas aparte en la medicina nacional. El legado del doctor Argüero quedó en manos del doctor Guillermo Careaga, quien desde entonces le ha dado grandes esperanzas a miles de corazones. Son 30 años en los que he participado, primero pues siguiendo como aprendiz de mi maestro, como alumno de él, como ayudante, posteriormente como cirujano, asistiendo y vigilado y supervisado por él. Ahora ya lo hacemos en conjunto. Somos varios los cirujanos los que nos hemos involucrado con mucho compromiso. Hoy su equipo lo conforman cerca de 10 cirujanos que de manera directa intervienen en un trasplante. Trabajar no solamente en el trasplante, sino en la cirugía cardíaca, para mí es un cambio de vida y ha mejorado mucho. El saber que alguien de arriba te puso en este camino es para algo y ver la pena, la satisfacción, todo es de todo un equipo. Y sí, a veces cómo describirlo es difícil. Esta es la otra cara de quienes con sus manos y su conocimiento es que hacen que un corazón pueda latir en otro. Y que a la distancia de 29 años han brindado una nueva oportunidad de vida. Verlos después ya caminando, estudiando, reintegrados a sus actividades cotidianas, es una satisfacción enorme. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Pues es momento de que hablemos un poco de ciencia, tecnología, innovación, de redes. Y es que Estados Unidos, en una operación policial conjunta con Europol, anunció el desmantelamiento de Alpha Bay, un sitio que era considerado como la mayor plataforma dedicada a la venta de sustancias ilícitas, armas e incluso de datos personales. Alpha Bay era un mercado en el que se ofrecían más de 250,000 sustancias químicas tóxicas, como por ejemplo el potente opiáceo sintético fentanil y también heroína. De acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Justicia, la plataforma cuenta con 40,000 vendedores que se presentan de manera anónima y más de 200,000 usuarios en todo el mundo. También se cerró Hansa Market, otro portal que opera en el mercado negro. Las autoridades policiales anticipan que esta acción permitirá iniciar centenares de investigaciones penales. La investigación estuvo liderada por el FBI, la DEA y por la Policía Nacional de Holanda en coordinación con Europol. También participaron operativos de Reino Unido, Francia y otros países europeos. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, relacionó la actividad ilícita en este mercado negro con las muertes ocasionadas por sustancias opiáceas. Advirtió que los criminales que usan este tipo de plataformas para lucrar no podrán evadir la justicia. Y es que mucha gente no sabe, pero existe toda una sección del Internet llamada la Deep Web, que es accesada solo por gente especializada y que a través de esta Deep Web, que es muy difícil de rastrear, muy difícil de controlar, pues existe un verdaderamente mercado negro,
una segunda vida, digamos, de muchas personas que utilizan la red. Ahí se venden cualquier tipo de sustancias, armas, incluso se trafica con crímenes y bueno, es uno de los problemas más importantes que ha causado la utilización del Internet. Así que este operativo resulta uno de los más importantes en este aspecto. Y vámonos ahora hasta las redes sociales convencionales. Una vez más, la familia de Donald Trump pues fue protagonista de gran furor a través de la red, pero no fue el presidente. Y se trató también de la participación de la famosísima canción Despacito, este hit musical de Luis Fonsi junto con Daddy Yankee, que incluso el miércoles ya se convirtió en la canción más reproducida en las plataformas de streaming de la historia de la humanidad. Ahora llegó a la Casa Blanca, o por lo menos es el tema que pone a bailar a los nietos del presidente de los Estados Unidos. La hija mayor del presidente, Ivanka Trump, compartió en su cuenta de Instagram a sus hijos bailando al ritmo de la música latina. Vamos a ver. Bueno, tras 24 horas de la publicación de este video, cuenta con 900,000 reproducciones, casi 1 millón. Y como pues lo están viendo en su pantalla, ahí se ven los pasos de baile de los dos hijos mayores de Ivanka Trump y de Jared Kushner, Arabella y Joseph, durante lo que Ivanka llamó una fiesta de baile después del trabajo. En la descripción del video, al final se escucha, como ustedes pudieron escuchar, al pequeño Joseph invitando a su mamá a bailar con él. Y bueno, esto pues resulta emblemático debido pues a la postura que ha tenido el presidente de los Estados Unidos contra los hispanos. Pues ahí vemos a sus hijos bailando Despacito, esta canción que además se ha convertido en la primera canción en español que ha ocupado los primeros puestos de pues las listas de reproducciones desde la Macarena. Así que pues bastante peculiar este momento que se vivió en las redes ayer. Y bueno, vámonos ahora con otros temas, con Elon Musk, este magnate de la tecnología, este Iron Man de la vida real, quien es director de Tesla Motors, también de SpaceX, quien fue uno de los grandes creadores de PayPal. Ahora informó a través de su cuenta de Twitter que su proyecto de un túnel que conectará a Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. acaba de recibir la aprobación verbal del gobierno para su construcción, es decir, de la Casa Blanca. El famoso Hyperloop es un método de viaje ultra rápido desarrollado por Musk en 2013, el cual solo tardaría 29 minutos para viajar entre Nueva York y Washington y contaría con hasta una docena o más puntos de acceso en cada ciudad. Musk dijo a finales de junio que ha tenido conversaciones prometedoras con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, sobre la construcción de un túnel entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y Union Station, un centro de tránsito principal que conecta Los Ángeles con los suburbios distantes. Así que pues ahí está otro de los proyectos que parecen completamente descabellados, pero que están revolucionando el mundo de la tecnología de este magnate de Elon Musk. Parece que se está convirtiendo ya también en realidad. Así que una gran noticia, sobre todo para transportarnos. Recordemos que Elon Musk pues no solo tiene este proyecto, tiene el proyecto de SpaceX, con el cual ha logrado reutilizar cohetes, tiene el proyecto de Tesla Motors, que es uno de los más grandes y representativos vendedores de automóviles eléctricos en todo el mundo, así que ahora podría también revolucionar el transporte colectivo, por lo menos en principio ahí en los Estados Unidos, donde ya tiene el sí de la Casa Blanca. Bueno, esta es la información de Ciencia, Tecnología, Innovación y Redes. Hoy, Omar. Saludo con mucho gusto a Eduardo Marín, quien nos hablará de una película interesante, Apocalipsis Zombie. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va? Buenos días, Omar, gusto saludarte. Buenos días, Ana. Pues efectivamente, mira, vamos a comentar esta película inglesa, ciertamente extraña, pero sin duda creativa, imaginativa, con talento narrativo, con un vigoroso sentido visual. Se trata del thriller de terror, de eso sí, de tremendista
torpe y creo que erróneo título, Melanie Apocalipsis Zombie, que es el título en español. El título original es The Girl Without the Gift. Es una producción, como decía, británica, basada en la novela de Mike Casey. Es un relato que plantea un mundo desolado donde unos pocos sobreviven al virus que contagia los zombies a los habitantes, mientras unos científicos buscan una vacuna con niños especiales que conservan el aspecto y el comportamiento humano, pero que están infectados. El relato tiene solidez, la narrativa es muy dinámica y su esencia y valor de esta película es mostrar precisamente el dilema del destino de estos seres, de estos niños con sentimientos humanos, pero que representan una grave amenaza para la humanidad. Es una de las mejores películas, sin duda, que se han realizado sobre zombies, un subgénero de terror que ha sido prolíficamente muy imaginativo, que ha dado pie a múltiples y variadas películas y series de televisión de manera continua, permanente, y sin duda pues esta película es de las más logradas, de las más inteligentes, aunque claro, no es para todos los gustos por su sentido de terror y su dosis de violencia. Se necesita sensibilidad, una visión peculiar para apreciar estas películas. Que por cierto, hay que comentar que el célebre creador de el que generó este universo zombie en el cine, el estadounidense George Romero, falleció el pasado domingo. Es el autor del film de culto La Noche de los Muertos Vivientes, que en 1968 dio origen a estos icónicos personajes de la cultura popular. Y bueno, en esta película de Melanie Apocalipsis Zombie, que repito es muy recomendable, hay que destacar la revelación de la niña Xenia Nanoa en su debut en el cine como el personaje principal de esta muy atrayente película. Así es increíble cómo se ha sofisticado esta temática de los zombies. Hay que recordar películas como El Santo y Blue Demon contra los zombies, o una historieta de Gis y Trino, ¿no? También donde ubicaban en sus estas planillas de historietas de los dibujos animados en el periódico. Y bueno, y múltiples y variadas películas y series de televisión como la todavía está en el aire y que también se ha convertido en un gran fenómeno, The Walking Dead. Así es. Pues muy interesante esta película, como tú dices, ya con ingredientes mucho más arraigados, como las nuevas tecnologías que permiten adentrarnos con mayor presencia en las historias y en las tramas. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, por estar con nosotros. Muchas gracias, nuevamente. muy buenos días. Un fuerte abrazo. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales presentó el Centro del Patrimonio Inmobiliario ante miembros de la comunidad cultural del país. Edificado en Coyoacán por el arquitecto Víctor Márquez, el inmueble cuenta con una sala de exhibiciones dedicada a conocer, promocionar y divulgar la memoria documental inmobiliaria. Creemos que este inmueble hoy nos va a permitir compartir la tarea del mantenimiento y conservación del acervo y del patrimonio con la sociedad organizada, y que además esta tarea nos permita evocar tintes culturales que nos permitan consolidar la identidad de México y de los mexicanos. Titulada Siglos del Patrimonio, la primera exhibición de la galería ofrece una memoria visual de 125 documentos históricos de inmuebles preservativos de la arquitectura mexicana, así como fotografías y planos arquitectónicos. Es un inmueble diferente, tiene espacios abiertos a la ciudadanía y una galería que estamos convencidos que va a ser un espacio más cultural en el hermosísimo delegación de Coyoacán. Una terrible noticia, la de ayer, que conmovió por supuesto al mundo de la música. Chester Bennington, vocalista del grupo de rock Linkin Park, fue encontrado muerto en una residencia de Palos Verdes en Los Ángeles, California.
Por supuesto, inmediatamente se dio a conocer que las primeras hipótesis es que se suicidó, se ahorcó este cantante con mucha fama de 41 años. De acuerdo con el portal TMZ, el artista lidió durante años con problemas de drogas y alcohol. Bennington tuvo 6 hijos de 2 matrimonios y fue el segundo vocalista de esta agrupación, Linkin Park, una de las bandas de rock alternativo más reconocidas de las últimas décadas. Para ti, Ana Cristina, fue un grupo que pues lo escuchaste en tu juventud, la cual no acaba de hace poco terminó. Así es, Omar. Sin duda fue una banda que marcó a toda una generación, una banda que muchas de las personas que tuvimos oportunidad de ser jóvenes en la época del 2000, pues sin duda tenemos en el imaginario, y pues esto se une a las muertes de icónicos representantes de la música, pues últimamente, ¿no? Siempre sorprende que gente tan exitosa, con mucho talento, pues decida terminar su vida con este tipo de decisiones, un suicidio, en fin, una pérdida para la música. Y la World Press Photo 2017 llegó al Museo Franz Mayer. Las piezas ganadoras del concurso más importante del fotoperiodismo en el mundo se exhibirán por primera vez durante 2 meses en el Museo Franz Mayer. Entonces, lo que se ve en esta exposición, unos 150 fotos, es lo mejor del fotoperiodismo del año pasado. Los organizadores del certamen recibieron más de 80,000 imágenes. En total se otorgaron premios en 8 categorías a 45 fotógrafos de igual número de naciones. Y eso creo que es el encanto de la exposición que vemos aquí, que cada foto cuenta una historia. No solo son fotos bonitas, también tiene que significar algo. El primer premio del concurso fue para el turco Burhan Özbilisi, quien captó el asesinato del embajador ruso en Turquía a manos de un terrorista en una galería de arte. Fue una foto muy debatido. Hay gente que dice que estás dando una plataforma a un terrorista, porque el terrorista sabía que había medios ahí. Pero el juzgado también dice que están dando el premio por el valor del fotoperiodista que estuvo presente ahí y que arriesgó su vida para tomar esa foto. A diferencia de la edición anterior, en la que predominó el tema de los migrantes, en esta ocasión la muestra se caracteriza por su diversidad de temas. La calidad y veracidad del material fotográfico se garantiza mediante un riguroso método de selección regido por la ética profesional. Hoy en día hay mucha polémica sobre si las fotos son reales, si son noticias falsas o el fake news, que a cada rato la gente lo usa, pero en World Press Photo nos empeñamos a mostrar al público fotoperiodismo que se puede confiar. Entre el 21 de julio y el 24 de septiembre, la muestra podría recibir a cerca de 70,000 personas en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Luego continuará su recorrido por galerías de Puebla, Tijuana y finalmente Guanajuato. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y por supuesto, como todos los viernes, Javier Aranda para cerrar con broche de oro esta semana, hablar de literatura, recomendaciones para este fin de semana y el mes y bueno, pues la vida, en fin, la vida, todo exactamente. lo que suceda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Omar. Hola, Ana, Javier. ¿cómo estás? ¿Qué nos traes esta mañana de viernes? Pues les traigo una propuesta es un libro que seguramente muchos ya conocen, espero que muchos también lo hayan leído, pero yo estoy haciendo una propuesta de relectura de un clásico, no solo alemán, es un clásico de la literatura alemana, sino también un clásico de todos los tiempos. Me refiero a El lobo estepario de Hermann Hesse, con el pretexto del 140 aniversario del nacimiento de este escritor, que vivió una época muy parecida a la nuestra. Se dice fácil comparar, digamos, nuestra época con la época de guerra que vivió Hermann Hesse. No es tan sencillo porque hay muchos matices. Tenemos, digamos, un mundo más masificado, tenemos un mundo tecnológico que ha permitido
que existan, por ejemplo, armas letales y estén casi a la mano de cualquier persona. Pero también lo que sí podemos decir y fácilmente es que estamos viviendo una época de penuria similar a la que se vivió en las entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que los hombres nos sentimos muchas veces nerviosos, con cierto temor, nos sentimos muchas veces también segregados. Sí. Y la lectura que nos propone Hess en el famoso Lobo Estepario es finalmente que en un mundo con tantos miedos, con tantas angustias, las personas tendemos a encapsularnos. Queremos ser libres, queremos ser independientes, pero esta búsqueda, esta necesidad de decidir por uno mismo el camino a seguir, nos aísla de otras cosas que forman parte, digamos, de la materia prima de lo que es la vida esencial. Olvidamos nuestras vidas personales, queremos divertirnos de manera general, acudimos a conciertos masivos, buscamos que las exposiciones de arte sean masivas también porque sentimos que compartimos algo esencial con otros, pero finalmente nos damos cuenta de que no es el camino porque a pesar de estar en comunidad, digamos, con otros, escuchando, por ejemplo, un concierto, estamos también muy aislados. Llegamos, compartimos con algunas personas y eso no quiere decir que no tengamos intercambio con otros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos de la escuela o del trabajo, sino que interiormente no comulgamos con ninguna cosa esencial con otras personas. El lobo estepario es precisamente la imagen de ese aislamiento, de esa gana de decidir uno por sí mismo, a costa de esa vida menuda que nos aterriza realmente con la vida. Acuérdense ustedes que, digamos, el cambio que sufre el lobo estepario se da a partir del amor y del erotismo con dos prostitutas y no es el ambiente más propicio, uno supondría, pero es el ambiente más a la mano y más terrenal que le permite bajar todo ese mundo de reflexiones. Es un hombre culto, es un hombre que gusta de la música, es un hombre que sabe de literatura, que lee a Heine, que admira a Goethe, que lo critica incluso, pero que ha perdido ese contacto mínimo de la vida menuda, que es finalmente la que te afinca, digamos, en este mundo. En este sentido, me parece una lectura interesante porque si no vivimos una situación como la vivió entonces él en la época de guerra, sí vivimos esa época, una época similar en el sentido de que vivimos con temores, con zozobras, y ahora, por ejemplo, con lo que está pasando en la Ciudad de México, donde decían que no había, y siguen diciendo que no hay cárteles a nuestro alrededor y dicen que son narcomenudistas, pues la percepción nos dice otra cosa y nos hace pensar que necesitamos darle un giro a la interacción social precisamente para no convertirnos en pequeñas cápsulas que para negar o para, digamos, para protegerse se aíslan y hacen pequeños grupos y de esos grupos hacen pequeñas cápsulas individuales. Una tendencia muy fuerte en el mundo es lo que está sucediendo en Japón, en donde ese individualismo, ese decidir por mí mismo muchas cosas, ha hecho que, por ejemplo, los jóvenes pierdan mucho interés en las relaciones no solo amorosas normales, sino en la vida sexual incluso, y que se den fenómenos de estos famosos, los hikikomori, que se encierran en su piso, en su desván, en el cuarto de su familia, de su departamento, y no se quieren relacionar con nadie. Se convierten en una especie de lobos esteparios que quieren decidir ellos, que dicen que se conectan con el mundo a través de la internet, y realmente son personas que viven encapsuladas. Yo creo que una lectura desde esta perspectiva, tratando de entender lo que ocurre en nuestros días con nosotros, nos sería de mucho provecho. Me parece interesantísimo esta comparación, esta analogía que haces de el lobo estepario de aquel entonces, ¿no? Basado en esta confección social pues de Alemania o de la Europa de aquel entonces, con lo que estamos viviendo actualmente con las nuevas tecnologías y cómo cada vez nos estamos aislando muchísimo más, ¿no? Del compartir, del socializar y el aislamiento intrapersonal, el cual muchas veces nos puede generar problemas que a lo mejor todavía ni siquiera estamos viendo, problemas psicológicos, problemas personales, existencialistas, en fin. Y vemos familias en los restaurantes en donde todos están con un telefonito, con un aparatito, están, digamos, conviviendo, están compartiendo algo importante que es el alimento y están cada quien en su mundo, no sabemos en cuál, ¿verdad? Pero el que tienen enfrente no lo comparte. Un mundo a veces muy subjetivo. Sí, que tiene que ver también con toda la cantidad de información a la que estamos expuestos y a la que tenemos acceso, ¿no? Al tener tanta información, como que nos volvemos inseguros de confiar en cualquier cosa y nos vamos aislando, nos vamos quedando solamente con lo conocido y con lo
y construimos nuestro mundo virtual alejado del prójimo que tenemos al lado. Tenemos una joven, una adulta que no hace mucho fue joven, entonces nos podrá dar de primera mano más información al respecto. No, además muy recomendable, ¿no? Para los jóvenes. Sí, siempre, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con esas propuestas de lectura o de cómo iniciar a los jóvenes que dicen este libro es para jóvenes o para niños de 8 a 12 años, de 12 a 15 y empiezan a hacer una clasificación. El lobo estepario de Mian, varios libros de Hermann Hesse, los leen adolescentes, no son libros a veces tan sencillos, sobre todo el lobo estepario, tiene unas zonas realmente de profundidad psicológica muy, muy importantes, pero sin embargo es un bestseller entre los adolescentes todavía y me da mucho gusto porque nos permiten acercarnos a través de la gran literatura a esa entraña de la que formamos parte, que es la trama de todos los días. Vamos al resumen final. En un operativo de la Marina, en conjunto con fuerzas federales, fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac. El presidente Enrique Peña Nieto descartó que por el momento vaya a realizar cambios en su gabinete. En México al Día, Inés Carrasco, investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre la situación de Venezuela. Lo que estamos viendo es que la Constitución de 1999 permite una transición, digamos que pacífica y legal para acabar con el régimen de Maduro, que es lo que está tratando de hacer la Asamblea Nacional y la oposición. Esta es la llamada hora cero de la democracia, digamos que es el último empuje de ver hacia dónde va a moverse el régimen de Maduro, que obviamente ha tenido, digamos que, avances y retrocesos en términos del diálogo. Las piezas ganadoras del concurso más importante de fotoperiodismo en el mundo se exhibirán en el Museo Franz Mayer. Esta noche, Monarcas recibirá a Monterrey en el partido inaugural de Apertura 2017 de la Liga MX. Bueno, pues terminamos esta emisión más de México al Día. Fue un placer saludarnos, pero antes nos despedimos todos. Así es, terminamos la semana. Agradecemos a todos quienes nos siguieron a través de las señales del Canal 22, de Ingenio, de Aprende, de Una Voz con Todos, también por Facebook Live. Y pues nos esperamos el próximo lunes. Bueno, yo los invito a leer, que también es una forma de integrarse al mundo de la información. Así es, Daniel. Bueno, pues inicia el fútbol mexicano, entonces listos para ver a sus equipos. Gracias. Gracias a Miguel González, que se encuentra en lengua de señas mexicana. Gracias a ustedes, es un esfuerzo de Televisión Educativa. Nos vemos el lunes con más información. México al Día.